Cinemática de corte. Con el objetivo de lograr una correcta transformación mecánica de la madera, se deben tener presentes siempre aquellos parámetros claves en materia de cinemática de corte, entre los cuales tenemos paso y altura del diente, kerf, área de garganta teórica, diámetro o ancho del elemento de corte, indicador de ocupación máxima de garganta, velocidad de corte, velocidad de avance, RPM del volante, para el caso de sierras winchas, y RPM del eje portasierras, cuando se trate de sierras circulares. Espesor de viruta, o byte. Altura máxima de corte. Y potencia de corte requerida, entre otros parámetros. La correcta combinación de cada uno de estos parámetros, más una adecuada mantención mecánica, hidráulica y electrónica de las máquinas o equipos donde se empleen elementos de corte, son determinantes para lograr una exitosa transformación mecánica de la madera. El área teórica. Los datos que se necesitan son: el paso, altura del diente, la constante. La fórmula de cálculo es paso, por la altura del diente, dividido por la constante. El cálculo se realiza reemplazando cada dato, según lo indica la fórmula. Reemplazamos el dato de paso. Reemplazamos el dato de la altura del diente. Realizamos las multiplicaciones y divisiones respectivas. De esta forma obtenemos el área teórica de la garganta, del elemento de corte analizado. Velocidad de corte. Los datos que se necesitan son: RPM del volante, diámetro del volante y la constante, pi. La fórmula de cálculo es RPM, por el diámetro del volante, por pi, dividido por 60. El cálculo se realiza reemplazando cada dato, según lo indica la fórmula. Reemplazamos el dato de RPM. Reemplazamos el dato de diámetro del volante, en metros. Reemplazamos pi. Realizamos la multiplicación, luego dividimos por 60. De esta forma obtenemos la velocidad de corte, en metros por segundo, con la cual está trabajando nuestra máquina. Espesor de viruta, o byte. Los datos que se necesitan son: velocidad de avance, paso del diente, velocidad de corte. La fórmula de cálculo es velocidad de avance, por el paso, dividido por la velocidad de corte. El cálculo se realiza reemplazando cada dato, según lo indica la fórmula. Reemplazamos el dato de velocidad de avance, y lo dividimos por 60, para llevarlo a metros por segundo. Reemplazamos el dato del paso del diente. Reemplazamos el dato de velocidad de corte. Realizamos la multiplicación, luego dividimos por la velocidad de corte. De esta forma obtenemos el espesor de viruta o byte, en milímetros, que indica el avance por diente que se está produciendo, conforme al dato de velocidad de avance ingresado. Velocidad de avance. Los datos que se necesitan son: velocidad de corte, espesor de viruta, o byte, paso del diente. La fórmula de cálculo es velocidad de corte, por el espesor de la viruta, dividido por el paso del diente. El cálculo se realiza reemplazando cada dato, según lo indica la fórmula. Reemplazamos el dato de velocidad de corte, y lo multiplicamos por 60, para llevarlo a metros por minuto.
Reemplazamos el dato del espesor de la viruta, o byte. Reemplazamos el dato del paso del diente. Realizamos la multiplicación, luego dividimos por el paso del diente. De esta forma obtenemos la velocidad de avance, en metros por minuto, con la cual está trabajando nuestra máquina. Área retirada. Los datos que se necesitan, son: espesor de viruta, o byte. Altura de corte. La fórmula de cálculo es: espesor de viruta o byte, por la altura de corte. El cálculo se realiza reemplazando cada dato, según lo indica la fórmula. Reemplazamos el dato de byte. Reemplazamos el dato de altura de corte. Realizamos la multiplicación. De esta forma obtenemos el área retirada, según los datos ingresados. Factor de ocupación. Los datos que se necesitan, son: altura de corte. Espesor de viruta, o byte. Área teórica. La fórmula de cálculo es: altura de corte, por byte, dividido por el área teórica, y multiplicado por 100. El cálculo se realiza reemplazando cada dato, según lo indica la fórmula. Reemplazamos el dato de altura de corte. Reemplazamos el dato de byte. Reemplazamos el dato del área teórica. Realizamos las multiplicaciones y divisiones respectivas. De esta forma obtenemos el porcentaje de factor de ocupación, el cual nos permite medir en qué magnitud está siendo ocupada la garganta del elemento de corte analizado. Potencia de corte. Los datos que se necesitan son: velocidad de avance. Espesor de viruta, o byte. Altura de corte. El kerf. La fórmula de cálculo es: potencia específica de corte K, por la altura de corte, por el kerf, por la velocidad de avance. El cálculo se realiza reemplazando cada dato, según lo indica la fórmula. Reemplazamos el dato de K, o potencia específica de corte, para lo cual se debe llevar a una tabla el espesor de viruta, con el cual se determina su equivalencia en potencia específica de corte, dato que debe ser multiplicado por 1.000.000. Reemplazamos el dato de altura de corte, dividiendo el dato por 1000, para llevarlo a metros. Reemplazamos el dato de kerf, dividiendo el dato por 1000, para llevarlo a metros. Reemplazamos el dato de velocidad de avance, dividiendo el dato por 60, para llevarlo a metros por segundo. Realizamos la multiplicación. De esta forma obtenemos la potencia de corte mínima, que necesitamos para cortar esta altura, con la velocidad de avance respectiva. Al dividir este resultado expresado en watt, por 1000, obtenemos la potencia en kilowatts requerida, por cada elemento de corte. Altura máxima de corte. Los datos que se necesitan, son: potencia de corte existente. Potencia específica de corte, K. El kerf. Velocidad de avance. La fórmula de cálculo es: potencia de corte existente, por 90% de rendimiento, dividido por potencia específica de corte, por kerf, y por la velocidad de avance. El cálculo se realiza reemplazando cada dato, según lo indica la fórmula. Reemplazamos el dato de potencia de corte existente, y la multiplicamos por 1000, para llevarla a watt. Reemplazamos el dato de potencia específica de corte. Reemplazamos el dato de kerf, dividido en 1000, para llevarlo a metros. Reemplazamos el dato de velocidad de avance, dividido en 60, para llevarlo a metros por segundo. Realizamos la multiplicación y división respectiva.
De esta forma obtenemos la altura máxima de corte, que se puede procesar, con los datos ingresados.